buscaran en que algún convenio para evitar doble tributación enfocado a impuesto al valor agregado, no existe. Hay unas guías y hay una propuesta de un modelo general para tema de IVA, pero recuerden que el IVA, al tratarse de un impuesto indirecto, suele ser va a ser un poco más complicado, porque ahí sí se le queda la potestad a cada gobierno de que tenga que establecer su tasa y cómo hacer la mecánica y forma de recaudación, qué exentar, qué grabar, qué hacerle lo que le tenga que hacer. Entonces, no vamos a encontrar no existen tratados para evitar doble tributación relacionados con IVA. Todos van enfocados a impuestos sobre la renta, ¿sale? Temas de definiciones, qué es lo que incluye, qué es que considera país, qué se considera, en este caso, México, por ejemplo, qué se considera Estados Unidos. Ahorita vemos un tratado para ver de manera muy rápida cuáles son cómo vienen estructurados, pero todos van a tener esta misma mecánica y estructura. ¿Cuáles son las distintas clases de rentas? Aquí los vamos a encontrar en el capítulo 3, tributación al capital. ¿Cuáles son los métodos para evitar la doble tributación? Disposiciones especiales y algún tipo de disposición final. Entonces, todos los tratados que ustedes encuentren o que revisemos, todos van a tener esta misma estructura, ¿sale? Hay un concepto que se vuelve súper importante, que ha recobrado muchísima importancia, mucha importancia en los últimos años, que es el concepto de beneficiario efectivo. Voy a leer el parrafito a ver qué entienden y cómo me lo pudieran explicar, a ver qué le cachan al concepto, ¿sale? Dice: pretende limitar las ventajas concedidas en los tratados de doble tributación, que consiste en conferir exenciones o reducciones en las tasas de retención de dividendos, intereses o regalías por parte del país de fuente de riqueza, si la persona que en la última instancia se beneficia del pago es un residente en el otro estado contratante. Un poquito complicado a lo mejor de entender de origen, pero a ver, echen un ojito al párrafo. Díganme qué considerarían o qué saben de esta figura de concepto de beneficiario efectivo. ¿Alguien quisiera explicarlo? ¿Alguien más? Fer. Pues yo entendí, profe, que el beneficiario efectivo sería la persona que reside en el estado contratante, o sea, como nos lo explicaba ayer, con el ejemplo del doctor, el beneficiario efectivo sería el doctor que está en Estados Unidos y va a hacer su fuente de riqueza aquí a México. Ok. Y lo que pretende el Estado es, ahí como dice, exentar o reducir las tasas de retención en dividendos, intereses o regalías. Ok, de acuerdo. Es la última instancia
que se va a beneficiar por el pago que hagamos. Como bien decías ahorita, Fer, por ejemplo, si el doctor estuviera trabajando para un hospital, pero el hospital, la sociedad que se constituyó para administrar el hospital fuera residente en Estados Unidos, pero a su vez el doctor fuera residente para efectos fiscales, ¿sale? Fuera residente para efectos fiscales en Alemania, ¿cuál sería, qué tratado aplicarían, muchachos, con este concepto de beneficiario efectivo? Fíjense, México, bueno, un residente en México contrata un hospital en Estados Unidos para realizar una cirugía, para que exista fuente de riqueza en México. Vamos a asumir que el doctor viene y hace su cirugía desde aquí en México, ¿sale? Pero el hospital donde nosotros, al que le vamos a hacer el pago, es residente en Estados Unidos. Pero a su vez el doctor que hizo y que vino y que hizo la cirugía es residente en Alemania. ¿Qué tratado aplicaría? ¿Me siguieron? Sería el Tratado de México-Alemania, porque independientemente de dónde esté o de dónde sea el doctor, sigue residiendo, sigue presentando sus impuestos en Alemania. De acuerdo. ¿Coinciden con Jacqueline? ¿Qué opinan los demás? No se me duerman. Importantísimo este tema. ¿Qué opinan? Corran, corran. Sí, profe, coincido con mi compañera. Ok, Lorena, ¿andas por acá? Sí, yo también coincido con la compañera. Pero si el pago lo hizo Estados Unidos. Pero de todos modos el residente no es de nacionalidad de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya me cacharon del concepto de beneficiario efectivo, es en el ejemplo, creo que ayuda en el ejemplo para que puedan o podamos determinar quién se va a ver beneficiado al final del pago que estemos haciendo. En estas figuras, dividendos, intereses y regalías. Entonces, cuando nosotros hacemos un pago al extranjero, habrá que verificar quién será el que se va a beneficiar al final de este proyecto. ¿Sale? Entonces, queda clarísimo el concepto, ¿va? Obligaciones por pagos al extranjero. Digo, lo repaso rápido. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ahí van a tener ustedes el fundamento. Tengo obligaciones bueno, obviamente de contar con un comprobante fiscal por pago al extranjero, informaciones de préstamos del extranjero, obtener y conservar todos los comprobantes que vienen por operaciones que haya realizado con residentes en el extranjero. Tengo que presentar información relativa a partes relacionadas que haya yo tenido nuevamente con residentes en el extranjero. El tema de esta se conoce como información sobre la situación fiscal, la ICIF. Hay que presentarla. Y aquí están algunas infracciones. No presentar declaraciones, solicitudes, avisos, pues aquí tienen los montos de las multas. Las solicitudes, declaraciones, avisos que estén incompletos o con errores, ahí también tienen la multa. No presentar declaraciones informativas efectuadas con partes relacionadas residentes en el extranjero, también la van a tener. Y omitir enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de la ley cualquier retención
que hubiera hecho a un extranjero y no lo hubiera enterado a la autoridad fiscal, se empieza a poner delicado el tema, porque hay una infracción, pero el problema es que la multa o el castigo pues ya se convierte en prisión de 3 meses a 6 años. ¿Sale? Entonces, recuerden que todo el tema de retenciones es algo de lo más penado. Si haces retención de impuesto y esa retención te la quedas, no se la das al gobierno, pues bueno, ya se convierte en un delito y esto pues todavía tiene mayor repercusión y pues, también está considerado como un delito si es un pago al extranjero, lo retuvimos y nos quedamos con esa retención. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Por ahora no. Por ahora no. Sale. Déjame pasarme a este material. Lo que ya revisamos, lo que ya aprendimos o lo que ya estuvimos viendo, vamos a ir aterrizándolo con más detalle. ¿Sale? Ayer revisábamos el ejemplo del médico. Nada más, con el afán de repasarlo. Este artículo 156 establece que en el caso de honorarios, ¿sale? Se considera que existe fuente de riqueza o que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. Ayer pusimos el ejemplo del médico que hace la cirugía, que puede ser una cirugía remota, puede serla desde su país donde esté residiendo o donde haya decidido el hacer la cirugía o haya la tecnología lo permita, o que realmente venga y lo ejecute el trabajo directamente aquí en México. Si el trabajo está ejecutado y lo realiza aquí en México, ya vimos, ya revisamos y concluimos que existe fuente de riqueza en territorio nacional. Entonces, esa fuente de riqueza determinará que habrá que hacer una retención en México. Estoy con ley mexicana, muchachos, 156 de renta. ¿Sale? Y la tasa que tendría que estar aplicando es del 25%. Ayer también lo revisábamos. Entonces, nada más para ir aterrizando. Pero hay un párrafo específicamente en este 156 que establece que también se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio se presta en territorio nacional, es decir, que hay fuente de riqueza en México, coinciden, cuando los pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional a un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, a un residente en el extranjero que sea su parte relacionada en los términos del 179. Si yo le hago un pago a una parte relacionada en el extranjero bajo la figura de honorarios, yo tendría que demostrarle a la autoridad que ese servicio no se prestó en México. Porque dice, también se presume, salvo prueba en contrario, es decir, que yo le pruebe a la autoridad que realmente el servicio no se prestó en territorio nacional, por lo tanto no fue sujeto de retención. ¿Me siguen? Si hago operaciones con partes relacionadas bajo la figura de honorarios, la respuesta es, o el análisis es que yo tengo que mostrarle a la autoridad las pruebas suficientes para demostrarle que ese servicio se prestó desde el extranjero. ¿Me siguen en este punto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la tasa de retención es del 25%. Y después, bueno, tendríamos que irnos a ver qué dice el tratado, ¿no? Regalías y asistencia técnica, muchachos. ¿Alguien me puede explicar qué es una regalía? No se peleen, solo uno. ¿Está de flojera el día o qué pasa? Podría ser una regalía algo por como
pagos de algún uso o goce temporal o algo. ¿No sería regalía como un premio por un objetivo? O sea, como lo que le dan a los músicos. Profe, ¿nos escucha? Hola muchachos, ¿me vuelven a escuchar? Sí, ya. Profe, Ya, sí, profe. profe, Sí, ya. ¿usted nos escucha? Ya los vuelvo a escuchar. Discúlpenme, es que este, no, creo que no fue el internet, creo que son mis audífonos. Pero listo, ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Ok, perfecto. Tania, me Sí, ya. quedé en lo que ibas a explicar. Ibas a Ah, comentar algo. bueno, no sé si sean como de pagar como los derechos para poder usar em, algún, ¿cómo se dice? No sé, algún goce de patente o certificado. Ujú, ujú, de acuerdo. Coincido, también se llama regalía. Muy bien, Eric. Viene siendo un pago que es obligatorio para hacer, por ejemplo, uso de, como decía la compañera, un uso de propiedad intelectual que va a Ujú, ujú, pertenecer a otra persona física o moral. ok, de acuerdo. Perfecto. Jacqueline. Bueno, igual iba a comentar que es la utilidad generada por usar la propiedad intelectual que le pertenece a alguien más. ¿Por qué? Perdón, se me cortó un poquito. La utilidad generada por hacer el uso o goce de la propiedad intelectual de alguien más. Exacto, perfecto. Bien. Leonardo. Sí, profesor. Bueno, yo tengo entendido que las regalías son como contraprestaciones que una persona debe hacer a otra por el uso de su innovación o una patente, por ejemplo. Ujú, de acuerdo. Todo lo que has mencionado es correcto y está relacionado con el tema de lo que son regalías. Entonces, fíjense, si ustedes ya determinaron que la operación ahora, obviamente cuando nosotros nos ponen en análisis alguna operación, lo que nos van a dar es el contrato, ¿no? Oye, aquí está el contrato que estoy firmando con esta empresa y necesito que me analices y me digas qué es el pago al extranjero y que este pago al extranjero va a generar algún tipo de retención. Entonces,
no es que me diga el cliente, mira, es que quiero que me digas cuánto voy a retener por esta regalía. Probablemente sea el tema del uso de la marca, sea el tema de una propiedad industrial, la explotación de una obra. Entonces, allí tendremos que ver cuál es la definición que tiene México bajo la figura de regalía y cuál es la propia definición que tienen los tratados. Entonces, quedándonos específicamente con la ley mexicana, el artículo 167 establece que por regalías, asistencia técnica y publicidad se va a considerar que existe fuente de riqueza en México cuando se aprovechen en México o cuando se paguen los bienes o derechos por los cuales se pagan estas regalías. Si yo en México estoy aprovechando la marca, yo en México estoy haciendo la explotación del nombre comercial, pues obviamente en ese momento se considera que existe fuente de riqueza. Y como existe fuente de riqueza en México, va a ser sujeto de retención de alguna de estas tasas de retención que están acá abajo. 5, 25, 1 o el 35%. Dependerá del tipo de regalía, asistencia técnica o publicidad que estemos pagando para efecto de poder determinar con la ley mexicana cuál es la tasa de retención que estaría aplicando. ¿Queda? Muchachos. Sí, profe. O sea que depende de la regalía, la tasa. Así es, depende del tipo de regalía y del tipo de concepto, que sea regalía, asistencia técnica o publicidad, cuál va a ser la tasa que vamos a estar aplicando. ¿Tienen ahí su ley? Váyanse porfa al 167. ¿Ya lo tienen? Reprobé. A ver, Sí. díganme, ¿cuándo aplico, por ejemplo, una tasa, o por qué aplicaría una tasa del 5, 25, del 1, del 35? Con lo que dice ahí la propia ley, obviamente. El 5%, profesor, es la regalía por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril, de contenedores, remolques o remolques que sean importados de manera temporal hasta por un mes en los términos de la ley aduanera, con embarcaciones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Y siempre que estos bienes sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o los bienes. Exacto, entonces, en el propio artículo, Jorge nos va a decir cuál es el concepto que tendríamos que aplicarle, por ejemplo, el 5%. El más común es el tema de los trenes. Entonces, ahí podremos determinar cuándo el 5, cuándo el 25, 1 o 35, ¿sale? Entonces, la propia disposición establece qué tipo de regalía tendría que estar aplicando. Perdónenme de retención. ¿Dudas? ¿Queda clarísimo? Dividendos, muchachos, ya lo habíamos visto. Recuerden, se considera que existe fuente de riqueza en territorio nacional cuando la persona que distribuya los dividendos reside en el país. Recuerden el ejemplo en el primer parcial, cuando veíamos que existía un pago de dividendo, creo que Estados Unidos, Holanda, no recuerdo dónde. En ese momento, como la empresa que paga el dividendo es residente en territorio nacional, es residente en México, en ese momento se considera que existe fuente de riqueza. Y con base en la disposición del 164, tengo que hacer una aplicación, una tasa de retención del 10%. Entonces, la ley mexicana me establece que existe fuente de riqueza cuando la emisora de las acciones es mexicana, paga el dividendo a un extranjero y hay que hacer una retención. Recuerden, esto es lo que dice la legislación mexicana. ¿Sale? ¿Cuándo deberá efectuarse el pago de la retención de impuestos sobre la renta? Bueno, de acuerdo con esta regla, hay que hacer la retención y el pago el día 17 del mes siguiente en que se establezca el pago.
Tienen en la lámina, ayúdenme a buscar, por favor, para mañana, cuál es la regla, si sigue siendo la misma regla, la 27116 de la resolución miscelánea para el 22, cuál es el procedimiento o cuáles son los requisitos que tendrá que contener estos comprobantes del extranjero. ¿Cuáles son los requisitos y la información mínima que deberíamos de tener para poder tener un comprobante fiscal del extranjero y que obviamente cumpla con requisitos? ¿Me siguen, verdad? Chequen nada más cuál es la regla, si es la misma regla para el año 22 y si es así, cuáles son aquellos requisitos que tendríamos que dar cumplimiento o que los comprobantes fiscales del extranjero deberían de estar cumpliendo para efectos de cumplir con la legislación mexicana y que no vayamos a tener algún problema de la deducibilidad sobre unos de estos comprobantes. ¿Queda claro este punto, verdad? Sí. Sale. Tenemos una facilidad de poder emitir un CFDI nosotros en México por todos los pagos que hayamos hecho al extranjero. Un CFDI de manera anualizada. Ya pasó, esto tenemos el chance de hacerlo en el mes de enero del año siguiente, ejemplo, enero del 22, es la fecha límite que tuvimos para poder emitir CFDIs de pagos al extranjero relacionados con toda la operación que tuvimos en el ejercicio del 21. ¿Vale? Entonces, son facilidades que nos puede dar la resolución miscelánea, porque recuerden que ahora la gran mayoría de los pagos que tenemos contamos con un CFDI. Si no tenemos este CFDI emitido, vamos a comprometer la deducibilidad. Es decir, vamos a tener algún problema para ser deducible este pago al extranjero. Pregunta, muchachos, ¿cómo identifico un pago al extranjero en una revisión? Ustedes ya están trabajando, ya tienen les encargaron que revisaran cualquier tipo de pago al extranjero, independientemente de que obviamente le podemos preguntar al cliente donde estemos trabajando o cuál es la operación, el tipo de transacción que se está haciendo. Obviamente podemos preguntarlo, pero ¿cómo podremos identificarlo, muchachos? ¿En dónde? ¿En dónde podrían identificar un tema de un pago al extranjero? Sí, Brandon. Tal vez en un estado de cuenta que finalmente la moneda sea, pues, literal en dólares o dependiendo de dónde sea la persona moral. ¿De acuerdo? Puede ser a través del estado de cuenta y en un tipo de moneda extranjera. ¿Puede ser que tengamos pagos de moneda extranjera en México? Sí. Es decir, que por alguna razón hayamos pactado con un cliente que nos pagara en moneda extranjera o que nosotros pagarle a un proveedor, acreedor en moneda extranjera, sí. Entonces, pero pudiera ser a través del estado de cuenta. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Otro? ¿Dónde, muchachos? Sí, Jacqueline. Profesor, no estoy segura, pero creo que en el propio CFDI, puesto que el CFDI para nosotros los mexicanos es diferente o tiene una estructura diferente cuando es un pago al extranjero, o bueno, un residente con extranjeros. Sí, de hecho, ni siquiera es CFDI, coincido contigo. Ellos, bueno, algunos países ya están, sobre todo de América Latina, ya se están migrando también a CFDI. México es pionero en todo este tema del comprobante fiscal por internet. Pero muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, prácticamente su nota factura puede ser casi una hoja simple y sencilla, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, tú podrás identificarlo. El único tema que tú, pues a lo mejor ya la ves en la contabilidad, ¿no? Entonces, también puede ser a través de los auxiliares o de algunas de las operaciones, algún auxiliar que tengamos perfectamente identificado como de pago al extranjero, pues obviamente también nos va a dar esa facultad de poder determinar, pues que obviamente se realizó un pago al extranjero y cómo
cómo poder estructurarlo y pues, verificar que el pago que estamos haciendo sea correcto, ¿no? La contabilidad va a ser la informante, o va a ser de donde emana pues, toda la información, pues para poder determinar si se hizo o no un pago al extranjero y cómo estructurarlo, cómo analizarlo. Y igual, en un tema de la revisión anual, pues sin duda, tema de los pagos mensuales, los pagos, la propia contabilidad de estados de cuenta, los propios auxiliares nos podrán ayudar a determinar el efecto de algún tipo de pago al extranjero. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Qué debemos solicitar, muchachos? Esto, la verdad es que podría sonar un poco trabajado, pues en ocasiones pues cuesta trabajo, bueno, ¿y qué pido? ¿O qué reviso? ¿Cómo lo estructuro? Bueno, sin duda, necesitaremos contratos. El contrato que para la operación, el punto importante que les he venido comentando en las últimas clases, la constancia de residencia o la declaración anual de impuestos de la persona residente en el extranjero. Obviamente la factura del extranjero, que no necesariamente, como acaba de comentar Jacqueline, se va a tratar de un CFDI. Aquí sí, CFDI de retenciones y pagos, porque es el que va a emitir México. Y importantísimo, muchachos, ¿qué fue lo que pagamos? O sea, ¿cuáles fueron los entregables? ¿Qué fue lo que nos dieron? ¿Qué fue lo que yo estoy pagando? ¿Y cuál es el soporte que tengo de este pago que hice al extranjero? Ya sean minutos, comprobante bancario de pago y comprobante de pago de este mismo pago mensual. Por supuesto, los asientos contables y los estudios de precios de transferencia, donde se puedan relacionar un tercero y un análisis por separado de esta información. Sí, Ernesto. Sí, profe, o sea, también, por ejemplo, ¿y el pedimento fiscal también entraría ahí o ese no? ¿Pedimento te refieres al pedimento de importación? Ajá, de importación. Sí, entraría en este tema, bueno, dentro de lo que es la factura del extranjero y el CFDI. Ahora, qué bueno que tocas ese punto. Cuando yo compro mercancía, ¿sale? Síganme, ¿eh? Cuando yo compro mercancía y tengo un pedimento que soporta esta importación de mercancía que yo hice de una compra del extranjero, se juzga como una compra obviamente de mercancía, pero no está dentro del título quinto. No sé si me siguieron. Si ustedes recuerdan cuáles fueron los conceptos que revisamos de manera general que vienen en el título 5, pues de sueldo y salario, honorarios, uso, goce, intereses, regalías, todos esos conceptos que revisamos en del 153 en adelante, en ninguno, en ese momento ninguno trae el concepto de compra de mercancía. Entonces, sí se trata de un pago al extranjero, pero es por una actividad comercial o una actividad empresarial. ¿Sí, Ernesto? ¿Queda? Pero por supuesto, la compra de esa mercancía tiene que estar amparada con un pedimento de importación, porque si no tenemos el pedimento de importación, esa mercancía, entonces cuando está aquí en México sin el pedimento y sin haber pagado los impuestos, ¿qué pasa, muchachos? Te las quita el gobierno, ¿no? Se la quita el gobierno, ¿por qué? Porque se considera que bueno, les leo la mente, contrabando, exactamente. Cuando hay mercancía extranjera en territorio nacional y no se han pagado los impuestos y no se tienen los pedimentos y la documentación soporte necesaria, ¿sale? Se considera contrabando y obviamente lo que puede pasar es que llegue el gobierno y la tome, ¿va?
¿Queda claro entonces, muchachos? La compra de mercancía tendrá que estar soportada, obviamente, con el documento fiscal, y este documento fiscal se llama pedimento. ¿Alguna duda? Profesor, ¿y la minuta en ese documento? Ajá. Sí. Sí, en la minuta, o sea, bueno, sí, ¿qué es una minuta? ¿A qué se refiere? Ok. Ujú. Fíjate que cuando hay algún tipo de pago al extranjero, en ocasiones no hay contrato, solo tenemos la factura que nos mandó el extranjero y el pago lo hicimos. Pero si nosotros llegamos y les preguntamos, bueno, ¿y qué compraste? ¿Qué fue lo que le pagaste al extranjero? Ah, pues fue el concepto de una regalía por el uso de la marca. Y el contrato no es que no lo he firmado. Bueno, ¿y qué evidencia tenemos de que tú hayas explotado esa marca? Pues fíjate que no tengo mucha forma o evidencia de poder soportar el cómo lo estructuré. Entonces, ¿qué ayuda? El que se hayan levantado minutas en las juntas, que se haya levantado algún tipo de reporte, que se haya levantado. O sea, si platicamos en alguna reunión, ¿qué fue lo que se conversó en esa reunión? Alguien toma nota de esa junta, la hace una minuta, y con esa minuta queda un tanto de evidencia de cuál fue los acuerdos a los que se llegaron o las conclusiones a los que se llegaron en esa junta. Esas son unas minutas. Parece mentira, pero se los puedo asegurar que de repente hay pagos al extranjero que no tenemos ningún tipo de soporte. Entonces, cualquier soporte adicional o cualquier tipo de soporte que tengamos va a ayudar, pues, para poder tener más elementos y, pues, probablemente esos elementos nos ayuden en la deducibilidad cuando, en su caso, la autoridad nos haga algún tipo de pregunta, ¿no? Respecto al pago. ¿Vale? ¿Queda? Sí. ¿Y qué ocurre cuando no hay algún documento, un documento soporte? Mira, nos vamos a meter en un problema principalmente que la autoridad nos lo va a tipificar y va a decir que no es deducible. Esa es la consecuencia natural más rápida, que ese pago es no deducible, y como se trata de no deducible, pues bueno, tendrá las consecuencias de incrementar el impuesto en México, ¿no? ¿Sí me siguen? O sea, de entrada es no deducible, y aparte de no deducible, pues la autoridad va a tener también la facultad, aparte de reclamarme la retención. Entonces, pues tienes, obviamente, Jorge, un doble impacto. Y también podría haber alguna consecuencia, por ejemplo, si tampoco hay un pedimento aduanal. Si se trata de compra de mercancía y no tienes el pedimento, si fue compra de mercancía y no tienes el pedimento, sí, la consecuencia es que se considera contrabando esa mercancía. Y si se considera contrabando, pues bueno, ese es un delito, ¿no? Tienes mercancía ilegal en el país porque no has pagado los impuestos correspondientes, y aparte de no haber pagado los impuestos correspondientes, pues obviamente tampoco tienes la documentación soporte, ¿no? Sí, claro, tendrías ese gran inconveniente. Y también otra pregunta. Claro. ¿A qué se refiere con el estudio de precios de transferencia como un documento soporte? Sí. ¿Alguien me recuerda qué son los estudios de precios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda lo que hemos platicado? Antes de contestar yo, obviamente. ¿Qué son los estudios de precios, muchachos? Profe, bueno, podría ser que, o bueno, es cuando, por ejemplo, ahorita que estamos viendo con el pago de tributación en dos países completamente diferentes, es posible que haya pues una tasa de ISR o de IVA diferente a la de nosotros. Entonces, por eso, para que no se pase sobre ley, entonces estudiamos sobre qué tasa nos vamos a regir. Si estamos revisando el tratado, sí, el tratado nos va a limitar o nos va a decir cuál es la tasa menor que podemos aplicar. Pero recuerden, los estudios de precios lo que hace es analizar que los valores que se otorgaron o que se dieron entre partes relacionadas
¿Qué son partes relacionadas, muchachos? Son aquellas estructuras o empresas del mismo grupo que tienen operaciones entre sí. ¿Sale? Entonces, si yo en una estructura de grupo tengo operaciones con la holding o con una de mi prima hermana, con mi hija, en una estructura accionaria que cuelgan del mismo grupo, todas estas empresas que corresponden al mismo grupo son empresas partes relacionadas. Y todas las transacciones, Jorge, todas las transacciones que se tienen con operaciones con partes relacionadas del extranjero, todas absolutamente tienen que estar juzgadas por un estudio de precios. Y el estudio de precios lo que va a determinar es que si, aquí sí, fíjate, inclusive si vendiste mercancías, si pagaste regalías, si cobraste intereses, si hiciste algún tipo de préstamo y tienes una tasa de interés, que esa tasa de interés, ese pago de regalías o ese valor de mercancía esté a valor de mercado. ¿Qué es eso de valor de mercado? Que si tú vendes la mercancía que tú regularmente produces o vendes en tu negocio, la vendes, déjame poner la tonelada en $1,000,000 a un cliente que es tercero a tu grupo, o sea, que es completamente ajeno, no tiene nada que ver con tu grupo, ¿por qué a una parte relacionada se la vendes a $1,500,000 o se la vendes en $500,000? O sea, ¿cuál es la razón por la que le pudieras dar precios distintos a un tercero que a tu parte relacionada? Los estudios de precios de transferencia lo que establecen es gente especialista en estos estudios y cuentan con bases de información, bases de datos de todo el mundo, donde comparan en el tipo de sector y negocio que esos valores que nosotros les estamos dando de la mercancía, de la tasa de interés que estamos cobrando, es el mismo valor. No sé si me expliqué. Si quieren, después les platico un poquito a lo mejor más de los estudios de precios de transferencia, pero estos estudios lo que determinan es que los valores que se están dando de precio entre empresas del mismo grupo es un valor adecuado. Y el estudio de precios lo que determina es un rango. Del rango menor hay una mediana y un rango mayor. Entre ese rango, si los valores están dentro de esos rangos, no va a haber problema porque vamos a poder explicarle a la autoridad si nos pregunta que los valores de la operación están hechos a valor de mercado. No sé si me expliqué, Jorge. Y para todos, obviamente. Sí, sí, más o menos. Es más que nada que no, que el precio esté a un cierto rango, ¿no? El precio esté dentro de un rango y ese rango quien lo determina son los especialistas de precios de transferencia. Y es necesario contar con este estudio. Este estudio es obligatorio, muchachos, con operaciones con partes relacionadas extranjeras. Sí, profesor, ya queda más claro. Ok, de todos modos, si no, lo explico con un poco más de detalle, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? A ver, muchachos, tómenle una foto, screenshot a esta cosa y lo vemos mañana, a ver qué resultado les dio. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Listo, profe. ¿Listo? Ya, profe. Aquí está el segundo. Igual me dicen, porfa, en cuanto lo tengan. Ya está. Ya, profe. Ya, Sí. profe. Y este ya lo vimos. Estos dos, ¿sale? Regalías y honorarios. Me dicen qué resultado, a qué resultado llegaron. Lo revisamos mañana. Vean muy bien la pregunta que se les está haciendo. Y cuál sería la conclusión a la que ustedes llegarían, ¿sale? Sí, profe. Vale, nos vemos mañana. Gracias. Cuídense. Hasta mañana.
Que esté muy bien, gracias. Bye bye.